«Vieja, no vas a ver ni el color de mi dinero». Esas fueron las palabras que mi propio hijo Samuel me escupió en la cara mientras me empujaba hacia la acera con 2 bolsas de plástico llenas de ropa rota y una caja de zapatos viejos que apenas me servían. No miró atrás. Había ganado la lotería hacía 2 días y con el dinero en la mano me llamó un peso muerto, un estorbo para la vida de éxito que planeaba construir. Lo que no sabía o nunca se molestó en comprobar era que el boleto ganador estaba a mi nombre, con mi CPF comprado con el sudor de mi frente. Me llamo Benedita Ramos da Silva. Tengo 79 años y mi vida ha sido una lucha constante, marcada por callos en los pies y cicatrices en el alma. Mis manos ásperas como lija son testigos de décadas fregando, lavando, cosiendo, sobreviviendo en un mundo que siempre pareció estar en mi contra. Pero no me rendí, nunca me rendí. Soy una mujer de Bauru, una ciudad humilde en el interior de São Paulo, donde la vida no es fácil para los que nacen sin privilegios. Durante casi 50 años fui lavandera, pero también merendera en una escuela municipal, costurera de vestidos de fiesta en las noches, limpiadora de consultorios médicos y hasta niñera ocasional cuando las patronas necesitaban salir. Nunca dije no a un trabajo honesto, aunque el pago fuera una miseria y el cansancio me rompiera el cuerpo. Mi vida giraba en torno a una sola misión: criar a Samuel, mi único hijo, después de que su padre, Antonio, nos abandonó cuando él tenía apenas 4 años. Antonio salió una mañana diciendo que buscaría trabajo y nunca regresó. Dejó solo un papel arrugado en la mesa. No puedo más, lo siento. No lloré. No había tiempo para lágrimas. Al día siguiente ya estaba tocando la puerta de doña Lourdes, una señora rica del centro, suplicando un empleo como empleada doméstica. Trabajo bien, doña Lourdes. Soy honesta. No robo ni un grano de azúcar, le dije, vestida con un vestido remendado y un par de chancletas gastadas. Ella me miró de arriba abajo, con esa mezcla de lástima y desconfianza que los ricos suelen tener. ¿Tienes experiencia? Sí, señora. Siempre he trabajado en casas de familia. Mentí. Nunca había hecho eso, pero había visto a mi madre hacerlo. Sabía que podía aprender. Doña Lourdes me dio una oportunidad y la agarré con uñas y dientes. Durante 8 años llegué a su casa a las 6 de la mañana y salí a las 6 de la tarde. Aprendí a planchar como a ella le gustaba, a cocinar sus platos favoritos, a limpiar sin hacer ruido. Con lo que ganaba, alquilé una casita de 2 cuartos en Jardín Paulista, en la zona norte de Bauru. Un cuarto y una cocina que también era sala, pero era nuestra, de Samuel y mía. Llegaba a casa agotada, con los pies hinchados y las manos agrietadas por los productos de limpieza, pero siempre encontraba fuerzas para ayudar a Samuel con sus tareas. Mamá, ¿por qué no tenemos televisión como mis compañeros?, preguntaba, hojeando sus cuadernos en la mesa de la cocina. Porque la televisión no enseña a leer ni a escribir, hijo. Tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Pero él insistía, quiero ver caricaturas.
Algún día compraremos una, Samuel, pero primero tienes que sacar buenas notas. Y él estudiaba. En esos años, Samuel era un niño aplicado, curioso, que soñaba con ser ingeniero y amaba las matemáticas. Los viernes, cuando recibía mi paga, celebrábamos comprando una gaseosa y compartiendo un pastel en la feria. Cuando crezca, mamá, voy a comprar una casa grande, con patio, con árboles frutales, con terraza, decía, lamiéndose los dedos manchados de pastel. Y yo tendré una lavadora automática para no torcer más sábanas a mano, respondía, sonriendo. Trabajé el doble, el triple, para mantenernos. Además de la casa de doña Lourdes, limpiaba la escuela municipal 2 veces por semana, cosía ropa los sábados, lavaba para las vecinas los domingos. Samuel creció viendo eso, a su madre sacrificándose, aceptando cualquier trabajo para que nunca le faltara comida ni un uniforme limpio. Cuando tenía 12 años, logramos comprar nuestra primera televisión, usada, pequeña, en blanco y negro, pero funcionaba. La felicidad en sus ojos, cuando la encendimos por primera vez, fue inolvidable. Mira, mamá, hay caricaturas, hay películas. Esa noche nos quedamos hasta tarde viendo un filme antiguo, compartiendo un tazón de palomitas. Samuel apoyó su cabeza en mi hombro y dijo, gracias, mamá, por la tele y por todo. Ese fue uno de los últimos momentos felices que tuvimos juntos. La adolescencia cambió todo. Samuel empezó a avergonzarse de mí, de nuestra casa humilde, de nuestra vida sencilla. Sus amigos tenían padres con autos, madres que trabajaban en oficinas. ¿Por qué no consigues un trabajo mejor, mamá?, preguntaba, evitando presentarme a sus amigos. ¿Qué trabajo mejor, Samuel? No estudié, no tengo título, hago lo que sé hacer. Pero para él, que su madre fuera lavandera era humillante. Las madres de mis amigos son maestras, enfermeras, trabajan en bancos, decía. Trabajo honesto no es humillante, respondía, pero él no entendía. Para un adolescente de 15 años, tener una madre que limpiaba los baños de otros era una vergüenza. Los años pasaron. Samuel terminó la secundaria, pero no quiso ir a la universidad. Estudiar es perder tiempo. Quiero ganar dinero ya, decía. Trabajó en una tienda de autopartes, luego en un taller, después en una gasolinera. Nunca duraba en ningún empleo. Siempre había un problema con el jefe, una excusa para renunciar, y siempre volvía a casa esperando que yo resolviera sus problemas. A los 22 conoció a Fabiana, una chica bonita, hija de un comerciante. Se enamoró perdidamente, pero cuando la llevó a nuestra casa, vi en su rostro la misma incomodidad que Samuel siempre mostraba. ¿Aquí vives?, preguntó ella, mirando nuestro hogar sencillo. Es temporal, respondió él, rápido. Pronto tendremos algo mejor. Fabiana duró 3 meses. Lo dejó, diciendo que eran de mundos diferentes. Samuel se derrumbó, se emborrachó durante una semana y me culpó. Si tuviéramos una casa decente, no me habría dejado. Samuel, si te dejó por la casa, no te amaba de verdad. Tú no entiendes nada, mamá. Nunca entiendes nada. Nuestra relación se volvió cada vez más tensa. Samuel me veía como la culpable
de todas sus frustraciones. La madre pobre, sin estudios, que avergonzaba su vida social. Aún así, seguí cuidándolo. Lavaba su ropa, cocinaba su comida favorita, le prestaba dinero cuando estaba desempleado. Porque una madre no se rinde, ¿verdad? Pero él seguía hundiéndose. A los 25, se involucró con un grupo que hacía contrabando en la frontera. No entendía bien qué hacían, pero sabía que era ilegal. Llegaba a casa con dinero, ropa cara, un celular que costaba más que mi salario de 3 meses. ¿De dónde viene ese dinero, Samuel? Negocios, mamá, negocios que nos sacarán de esta miseria. Pero no duró. La policía desmanteló la operación, arrestó a 2 del grupo. Samuel escapó por poco, pero perdió todo. Volvió a casa, deprimido, con las manos vacías. Entonces conoció a Jessica, luego a Carla, luego a Patricia. Una tras otra, sus novias entraban y salían de nuestra casa como si fuera un hotel. Todas me miraban con desprecio, como si fuera un mueble viejo que estorbaba. ¿Tu madre nunca sale de casa?, oí a Patricia preguntarle una vez. No tiene vida social, respondió él. Solo sabe trabajar y ver televisión. Esas palabras dolían como cuchillos, pero yo seguía cocinando para él y sus novias, lavando las sábanas después de que se iban, fingiendo que no me importaba. Durante los últimos 3 años, Samuel vivió conmigo otra vez, tras perder el apartamento que compartía con un amigo. Volvió al cuarto de su adolescencia, con sus cosas desparramadas, sus promesas vacías de organizarse financieramente. 3 años de promesas, 3 años tratándome como su empleada en mi propia casa. Esta casa es un atraso, decía, trayendo otra novia diferente. Vivimos como pobres, porque tienes mentalidad de pobre. Samuel, somos pobres. No sirve de nada fingir. Habla por ti. Yo seré rico algún día. Y lo repetía obsesivamente, que tendría una mansión, un auto de lujo, una vida de éxito, pero nunca hizo nada para lograrlo. No estudiaba, no se esforzaba, no tenía disciplina. Lo único que hacía con constancia era apostar en el juego del bicho y quejarse cuando perdía. Jugar es cosa de idiotas, mamá. Eres tonta por gastar en la lotería todas las semanas. Al menos juego con mi propio dinero, respondía. Pero seguía apostando. Cada jueves iba a la panadería de don Elías y hacía mi apuesta. Siempre los mismos números: la fecha de nacimiento de Samuel, la fecha de la muerte de mi madre, el número de nuestra casa. Siempre a mi nombre, con mi CPF, con mi dinero ganado, con esfuerzo. Samuel solo me acompañó una vez a hacer la apuesta y pasó todo el tiempo burlándose. 15 años jugando y nunca has ganado nada, dijo, riendo. ¿Cuándo vas a aceptar que la suerte no es para ti? La esperanza es lo último que muere, hijo, respondí. La esperanza de los pobres es la ilusión de los ricos, replicó, cruel. Pero esa esperanza, esa fe terca, cambió todo una calurosa viernes de marzo. Aquel viernes de marzo, el calor era sofocante, como si el aire mismo pesara sobre los hombros. Llegué a casa exhausta, después de un día limpiando en la casa de doña Elsa, una nueva patrona que me contrataba 2 veces por semana. Mis manos ardían,
agrietadas por el cloro, y mi espalda gritaba de dolor. Solo quería tomar un baño y acostarme en mi cama vieja, pero el destino tenía otros planes. Samuel no estaba en casa. Sabía que había ido al bar de la esquina con sus amigos, como hacía cada viernes. Mejor así. Cuando bebía, regresaba gruñendo, quejándose de la comida, del ruido de la televisión, de nuestra vida miserable. Me quité el uniforme, me puse una camisola gastada y estaba a punto de meterme a la ducha cuando escuché la llave en la cerradura. Samuel entró tropezando, pero no estaba borracho. Estaba diferente. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca le había visto, como si hubiera visto un milagro. «Mamá, mamá», gritó, irrumpiendo en el cuarto como un huracán. «No vas a creerlo. Ganamos. Ganamos la megacena». Mi corazón dio un vuelco. Me senté en la cama, confundida. «¿Cómo que ganamos?» Él sacó un boleto arrugado del bolsillo y lo agitó frente a mí, comparándolo con los números que pasaban en la televisión. «Mira, 15, 23, 42, 51. Son los números exactos. 3.400.000 reales, mamá. Somos ricos». Tomé el boleto con manos temblorosas y revisé los números. Era cierto, los 6 números coincidían, pero algo no encajaba. «Samuel, ¿dónde compraste este boleto?» «En la panadería de don Elías, el que siempre juegas», respondió tan eufórico que no notó su error. Sentí un escalofrío. «¿El que yo siempre juego?» «Sí, ¿recuerdas? El jueves me pediste que lo llevara porque te dolía la espalda. Tomé tu dinero, fui a la panadería y se lo di a don Elías». Paró de hablar y vi en su rostro el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había confesado. «Espera, ¿tú hiciste la apuesta?», preguntó con el entusiasmo desvaneciéndose. «Samuel, yo siempre hago las apuestas. Cada jueves, desde hace 15 años, con mi dinero, con mi CPF a mi nombre». Su sonrisa se apagó. Tomó el boleto de mi mano y lo examinó, leyendo por primera vez las letras pequeñas en la esquina. «Benedita Ramos da Silva, CPF 123 456 789 0. «No, no puede ser», murmuró. «Sí puede ser. Tú solo llevaste el boleto porque yo estaba con dolor, pero la apuesta la hice yo, como siempre». En ese instante vi algo romperse en su expresión. No era decepción, era rabia, una rabia cruda, visceral, como si yo le hubiera robado algo. «¡Estás mintiendo!», gritó, dando un paso hacia mí. «Fui yo quien revisó los números, yo quien descubrió que ganamos, yo quien... Tú llevaste un papel que yo llené, con números que yo elegí, con dinero que yo pagué». Lo interrumpí, firme, aunque mi voz temblaba. Se quedó en silencio, caminando de un lado a otro en el cuarto pequeño, como un animal enjaulado. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, una forma de justificar que el dinero le pertenecía. «Tú no sabes ni cómo recibir un premio así», dijo finalmente, con un tono que mezclaba desprecio y desesperación. «No entiendes de bancos, de impuestos, de inversiones. Te van a estafar, mamá. Samuel, el dinero es mío. Podemos resolver esto juntos, pero es mío.
Juntos soltó una risa amarga, casi cruel. Mamá, ¿no entiendes? Este dinero puede cambiar mi vida. Puedo irme de esta ciudad, vivir en Sao Paulo, abrir un negocio, ser alguien. ¿Y yo qué, Samuel? ¿Qué pasa conmigo? Me miró con una frialdad que me heló los huesos. Tú sigues con tu vida de siempre, trabajando, limpiando casas. Es lo que sabes hacer. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que había sacrificado por él, después de noches sin dormir, de manos sangrando por el trabajo, así me veía, como una vieja que solo servía para limpiar. Samuel, soy tu madre. Te crié sola. Trabajé hasta desgastarme para que nunca te faltara nada. Y estoy agradecido, me cortó, pero eso no significa que tenga que compartir mi suerte contigo. ¿Tu suerte? ¿Y yo no merezco estar feliz también? Me miró fijamente y en sus ojos vi algo que me dolió más que sus palabras. Desprecio puro. Mamá, tienes 79 años. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir? ¿10 años? Yo tengo 42. Tengo toda una vida por delante. Entonces, no merezco el dinero porque soy vieja. No mereces el dinero porque no sabrías qué hacer con él. Lo gastarías en tonterías, en la iglesia, en las vecinas que te pidan. En 2 años no quedaría nada. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama escuchando a Samuel hablar por teléfono con sus amigos, haciendo planes con un dinero que no era suyo. Voy a comprar un apartamento en Moema, lo oí decir, un lugar de gente fina. Estoy harto de vivir como pobre. La palabra pobre la pronunció como si fuera un insulto, como si nuestra vida, mi vida, fuera algo sucio. Al día siguiente, sábado, salió temprano diciendo que iba a resolver cosas en la ciudad. Volvió por la tarde con papeles en la mano y una expresión decidida. Mamá, tenemos que hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Extendió los documentos frente a mí. Fui al banco. Hablé con el gerente. Me informé sobre cómo recibir el premio. Es complicado. Hay que abrir una cuenta especial, pagar impuestos, lidiar con burocracia. Tú no sabes manejar eso. Apenas sabes usar un cajero automático. ¿Entonces me vas a ayudar? Pregunté, esperanzada por un momento. Voy a resolver todo, pero el dinero irá a mi cuenta. Yo lo administro y te doy una mesada mensual. ¿Una mesada? Como si fuera una niña. Mamá, legalmente puede que el boleto sea tuyo, pero prácticamente yo soy quien sabe manejarlo. Si no estás de acuerdo, hizo una pausa, y su voz se volvió más fría. Tendrás que arreglártelas sola, porque no voy a quedarme aquí cuidándote para siempre. El domingo fue un infierno silencioso. Apenas hablamos. Samuel pasó el día al teléfono planeando su nueva vida, mientras yo lavaba platos en la cocina, tratando de procesar cómo mi hijo podía ser tan cruel. El lunes se levantó temprano, se vistió con su mejor ropa, se peinó con gel, se puso perfume. Parecía un hombre de negocios. ¿A dónde vas?, pregunté. Al banco, a reclamar el premio. Samuel, no hemos resuelto nada. Yo lo resolví. El dinero va a mi cuenta y punto. ¿Y si voy al banco y digo que el boleto es mío? Se detuvo, ajustándose la corbata, y me miró con una calma aterradora. ¿No lo harás?
no eres capaz de hacerle daño a tu propio hijo. Tenía razón. En ese momento, aún creía que podríamos resolverlo como familia, que él reconocería mi derecho, que recordaría que yo era su madre. Qué ingenua fui. Samuel salió a las 9 de la mañana y volvió a las 3 de la tarde con una sonrisa que no le veía en años. Listo. Está resuelto. El dinero ya está en mi cuenta. ¿Todo? Todo. Menos los impuestos, claro. Quedaron 2.800.000 reales. Sentí un dolor en el pecho, no físico, sino el de darme cuenta de que mi hijo, el niño al que amé con todo mi ser, era capaz de robarme. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz quebrada. Ahora comienzo mi nueva vida, y tú tendrás que empezar la tuya. ¿Cómo así? Me mudo a São Paulo. Ya contacté a un corredor, vi departamentos. No tiene sentido quedarme en esta ciudad de mierda, viviendo como pobre. ¿Y yo? Tú te quedas aquí, en la casa, haciendo tus cosas. Te enviaré dinero cada mes. ¿Cuánto? 500 reales. Es más de lo que ganas trabajando. 500 reales de un premio de millones. Samuel, eso no alcanza ni para las cuentas de la casa. Entonces, sigue trabajando. Te mantiene activa. En ese momento, mirándolo, entendí que no estaba frente a mi hijo. Estaba frente a un extraño, un hombre egoísta, dispuesto a aplastarme para conseguir lo que quería. ¿De verdad crees que es justo?, pregunté. Mamá, la vida no se trata de justicia, se trata de oportunidades, y esta es la mía. Los días siguientes fueron una pesadilla. Samuel cambió aún más. Se volvió arrogante, grosero. Hablaba por teléfono sobre autos de lujo, departamentos en barrios caros, inversiones. Nuestra casa era solo un lugar temporal para él, un hotel barato antes de su vida de rico. Voy a comprar un sedán plateado, automático, dijo un día, hojeando un catálogo en la cocina. Cosa de gente fina. Ni siquiera tienes licencia de conducir, respondí. La sacaré. Con dinero, todo es más fácil. Y entonces llegó el viernes, una semana después del sorteo, el día que lo cambió todo para siempre. A las 6 de la mañana, aún dormía cuando sentí que alguien me sacudía con fuerza. Mamá, despierta. Tenemos que hablar. Abrí los ojos. Samuel estaba junto a mi cama, vestido, con 2 maletas grandes a su lado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas maletas? Me voy hoy a São Paulo, dijo, encendiendo la luz. Ya alquilé un departamento, compré el pasaje, lo resolví todo. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra conversación sobre el dinero? Soltó una risa seca, casi cruel. No hay conversación, mamá. El dinero es mío, está en mi cuenta y lo usaré como quiera. Samuel, por Dios, soy tu madre y te agradezco todo lo que hiciste, pero eso fue tu obligación. Nadie te mandó tenerme. Ahora soy un hombre y voy a vivir la vida que siempre quise. Sus palabras me cortaron como cuchillas. Entonces todo lo que hice por ti, las noches sin dormir, las manos sangrando, no vale nada. Vale, mamá, pero no te da derecho a mi dinero. Este dinero es mi boleto a una vida de verdad. Departamento en un barrio noble, auto nuevo, ropa de marca,
restaurantes caros, todo lo que tú nunca pudiste darme. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no eran de tristeza, eran de rabia. Te di lo que pude, Samuel. Trabajé hasta desangrarme para que nunca pasaras hambre. ¿Y eso es vida? ¿Trabajar como esclava? ¿Vivir en una choza de 2 cuartos? ¿Usar ropa rementada? Yo merezco más. ¿Y yo no merezco nada? Me miró de arriba abajo, con un desprecio que me congeló el alma. Mamá, tu vida ya está vivida. Hiciste tus elecciones. Ahora es mi turno. ¿Elecciones? ¿Qué elecciones, Samuel? Grité con la voz temblando de indignación. Elegí que tu padre me abandonara. Elegí trabajar de sol a sol para alimentarte. Elegí renunciar a mi juventud, a mis sueños, para criarte. Él perdió la paciencia y levantó la voz casi como un rugido. Nadie te obligó a tenerme. Nadie te obligó a quedarte conmigo cuando mi padre se fue. Tú elegiste ser madre soltera. Tú elegiste esta vida de sufrimiento. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Cómo podía mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, que consolé en las noches de fiebre, que abracé cuando lloraba, hablarme así? Samuel, ¿cómo puedes decirme algo tan cruel? Porque es la verdad, respondió con una frialdad que me atravesó el pecho. Siempre te has hecho la víctima, la mártir. Ay, yo que te crié sola, yo que trabajé tanto, estoy harto de cargar con la culpa de tus sacrificios. Nunca te culpé de nada, dije con lágrimas corriendo por mi rostro. Siempre lo hiciste, mamá, con tus suspiros, con tus caras de cansancio, con tus lágrimas cada vez que me quejaba. Me hacías sentir que mi existencia era una carga. Me quedé sin palabras, tratando de procesar lo que decía. ¿Era eso lo que él pensaba de mí todos estos años? ¿Que mi amor, mi esfuerzo, era una forma de culparlo? Entonces, ¿qué quieres de mí, Samuel?, pregunté con la voz quebrada. Quiero que entiendas que nuestra relación se acabó, que dejes de depender de mí, que dejes de pensar que te debo algo. Nunca dije que me debías nada. No hacía falta que lo dijeras. Estaba implícito en cada gesto tuyo. Yo que te crié, yo que me sacrifiqué, como si yo hubiera pedido nacer. Caminó hacia la ventana, miró la calle y luego se giró con una expresión aún más dura. Mamá, voy a ser claro. Me voy hoy y no pienso volver. No quiero más contacto contigo. No quiero más responsabilidades. No quiero nada que me recuerde esta vida miserable que llevamos. Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. ¿Y qué pasa con la casa, Samuel? ¿Esta casa es nuestro hogar? No, mamá. Esta casa está alquilada a mi nombre desde hace 3 años. Yo pago el alquiler y ya no lo voy a pagar más. Pero yo también pago las cuentas, protesté. Tú pagas luz, agua, cosas insignificantes. El alquiler lo pago yo. Y ayer llamé al propietario y cancelé el contrato. Tienes hasta el domingo para salir. Mis piernas flaquearon y me senté en la cama, tratando de entender. Samuel, tengo 79 años. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema, dijo, encogiéndose de hombros. Vete con alguna vecina, a un asilo, donde quieras, pero aquí no te quedas. Esta casa es mía también. Llevo 15 años viviendo aquí. Legalmente eres solo una ocupante. Yo soy el inquilino y te estoy desalojando. No puedes hacerme esto. Ya lo hice.
dijo, con una calma que me heló la sangre. Me levanté, tambaleante, aún en camisón, con el cabello desordenado. Samuel, soy tu madre, y yo tu hijo, pero eso no me obliga a cargar contigo para siempre. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo. ¿Entonces me vas a dejar en la calle? No te estoy dejando en la calle, te estoy dando independencia. Aprende a vivir sola, como adulta. ¿Con 79 años? La edad es tu problema, no el mío. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón, era mi fe en la familia, en el amor, en la humanidad. Está bien, dije que, levantándome con una calma que no sabía de dónde venía. Si así lo quieres, así será. Por fin, dijo aliviado. Pensé que ibas a hacer un drama. No voy a hacer drama, Samuel. Dejaste claro lo que piensas de mí. Ahora sé lo que pienso de ti. Se acercó a sus maletas, las levantó y caminó hacia la puerta. Una última cosa, mamá. Dejé 500 reales en la mesa de la cocina para que te arregles hasta que encuentres un lugar. 500 reales de un premio de millones. No tenía que dejarte nada. Es un favor. ¿Un favor? Me miró por última vez con una mezcla de impaciencia y desdén. Mamá, no te enojes. Algún día entenderás que hice esto por el bien de los dos. Aprenderás a ser independiente y yo podré vivir mi vida sin cargar un peso muerto. Peso muerto. Así me llamó. Adiós, mamá, dijo y salió. El sonido de la puerta cerrándose fue como un disparo en mi pecho. Me quedé parada, inmóvil, escuchando el motor del auto alquilado que se alejaba por la calle. Luego, el silencio. Caminé lentamente hacia la cocina. Allí estaban las 5 billetes de 100 reales tirados sobre la mesa como si fueran limosna. Junto a ellos, un papel con la letra de Samuel. Lo tomé con manos temblorosas. Mamá, sé que ahora me odias, pero algún día entenderás que hice esto porque necesito vivir mi vida. Tú tuviste tu oportunidad de ser feliz y no la aprovechaste. Ahora es mi turno. No intentes buscarme, no intentes contactarme. A partir de hoy, seguimos caminos separados. Suerte, Samuel. Leí el mensaje 3 veces antes de romperlo en pedazos pequeños. Las lágrimas caían, pero no eran solo de tristeza. Había algo más creciendo dentro de mí que una furia silenciosa, una determinación que no había sentido en años. Samuel había cometido un error fatal. Me había subestimado. Pasé 2 horas sentada en la cocina, mirando esos 500 reales. 2 horas tratando de entender cómo llegué a ese punto. Una mujer de 79 años que trabajó toda su vida, abandonada por su hijo, sin un lugar a donde ir. Lloré de rabia, de decepción, de dolor, pero poco a poco esa rabia se transformó en algo más grande, indignación. No podía aceptar esto en silencio. No podía permitir que Samuel me tratara como basura. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Nate, mi vecina de 2 casas más abajo, una viuda de 65 años que siempre había sido mi amiga. Benedita, vi a Samuel salir con maletas. ¿Qué pasó? Nate me conocía de la feria
de la iglesia, de las charlas en la vereda. Sabía que Samuel era difícil, pero nunca imaginó algo así. Le conté todo: la lotería, el boleto a mi nombre, la crueldad de Samuel, el desalojo. Ella me escuchó en silencio, con los ojos llenos de indignación. Ese muchacho perdió la cabeza, dijo cuando terminé. Pero, Benedita, ¿estás segura de que el boleto estaba a tu nombre? Completamente. Siempre hago las apuestas a mi nombre, con mi CPF, desde hace 15 años. ¿Y puedes probarlo? Entonces recordé mi cuaderno azul, donde guardaba todos los comprobantes de lotería desde que empecé a jugar. Neide, necesito entrar a la casa. Tengo que buscar algo. ¿Qué? Mi cuaderno de comprobantes. Si puedo probar que siempre fui yo quien jugó, tal vez pueda recuperar lo que es mío. Volvimos juntas a la casa. Fui directo al cuarto, a la cómoda donde guardaba el cuaderno. Allí estaba, viejo, con la tapa de plástico rota, pero lleno de 15 años de comprobantes pegados. Mira, Nate, dije, con las manos temblando. 15 años de apuestas, todas a mi nombre. Ella hojeó el cuaderno, revisando cada comprobante. Benedita, esto es oro puro. Con esto puedes demostrar que siempre fuiste tú. Pero, ¿y si Samuel ya cobró el dinero? No importa. Si pruebo que el boleto es mío, la justicia puede obligarlo a devolverlo. Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza. ¿Crees que vale la pena intentar? Pregunté. Benedita, no tienes nada que perder y 3 millones que ganar. Claro que vale la pena. Esa misma tarde, Nate me llevó a la casa del doctor Marcos, un abogado que había ayudado a su hijo en un caso laboral. Era un hombre de unos 50 años, con canas y gafas, que me recibió con respeto. Doña Benedita, cuénteme su historia desde el principio. Le conté todo: el abandono de mi esposo, los años de trabajo duro, la crianza de Samuel, las apuestas en la lotería, el día del premio, el desalojo. El doctor Marcos escuchó atento, tomando notas. ¿Trajo los comprobantes? Le mostré el cuaderno azul. Lo examinó página por página, revisando fechas, valores, mi nombre en cada comprobante. Doña Benedita, esto es una prueba excelente. 15 años de comprobantes, todos a su nombre con una secuencia perfecta. Es evidente que usted es quien siempre hizo las apuestas. Pero, doctor, el dinero ya está en la cuenta de Samuel. Eso no importa. Lo que importa es quién tiene derecho al premio, y con estas pruebas, ese derecho es suyo. El doctor Marcos me explicó que entraríamos con una demanda para anular el cobro del premio y transferir el dinero a mi nombre. Pero debo advertirle, doña Benedita, dijo, ajustándose las gafas, su hijo no se quedará de brazos cruzados. Probablemente contrate a un abogado y trate de defenderse. Doctor, no quiero ser mala, pero tampoco voy a ser tonta. Ese dinero es mío por derecho. Vamos adelante. En los días siguientes, el doctor Marcos preparó toda la documentación. Además del cuaderno azul, me pidió que reuniera testigos que confirmaran que yo siempre hacía las apuestas. Nate se ofreció de inmediato. Benedita, yo sé que tú ibas todos los jueves a la panadería de don Elías. Lo he visto con mis propios ojos durante años. Doña Aparecida, la vecina de enfrente, también aceptó ayudar.
Siempre te veía salir de casa a las 2 de la tarde, como reloj, para hacer tu apuesta, dijo sonriendo. Hasta bromeábamos. Ahí va Benedita con su feciña, pero el testigo más importante fue don Elías, el dueño de la panadería. Doña Benedita, la recuerdo desde el primer día que vino a jugar hace 15 años. Siempre los mismos números, siempre puntual, siempre amable. Hasta le decía, aquí viene nuestra clienta fiel de la lotería. Y de Samuel, don Elías, ¿qué recuerda? De él solo recuerdo una vez hace unas semanas, cuando vino a llevar el boleto, porque usted estaba con dolor de espalda. Hasta le comenté a mi esposa, qué bueno que el hijo de doña Benedita la está ayudando. Nunca imaginé que intentaría robarle. Con los testigos y de las pruebas listas, el doctor Marcos presentó la demanda. El caso fue asignado a la vara civil de la comarca y el juez fijó una audiencia para dentro de 2 semanas. Ahora hay que esperar, dijo el doctor. Su hijo será notificado y tendrá derecho a defenderse. Mientras tanto, Nate me acogió en su casa sin dudarlo. Me dio el cuartito del fondo y no aceptó ni un centavo a cambio. Benedita, somos vecinas desde hace 15 años. En los momentos difíciles nos ayudamos. Así funciona. Esas 2 semanas fueron un torbellino de ansiedad. Cada día era una lucha contra mis propios pensamientos. Me imaginaba a Samuel recibiendo la notificación, furioso, planeando cómo contraatacar. ¿Intentaría contactarme? ¿Se arrepentiría? ¿O seguiría con su arrogancia, convencido de que podía aplastarme? Pero no llamó, no mandó mensajes, no apareció. Era como si yo hubiera desaparecido de su vida. El doctor Marcos me mantenía informada. Doña Benedita, su hijo contrató a un abogado, y no es cualquiera, es el doctor Silvio Méndez, uno de los más caros de la ciudad. ¿Eso es malo para nosotros?, pregunté con el corazón apretado. No necesariamente. Significa que se lo está tomando en serio, pero nuestras pruebas son sólidas. ¿Qué clase de defensa podría usar? Probablemente dirá que usted no tiene capacidad para administrar tanto dinero, que su edad o su falta de estudios la hacen vulnerable. Podría intentar cuestionar su salud mental. Sentí una furia ardiente subiéndome por el pecho. ¿Que estoy loca? Doctor, puedo no tener estudios, pero trabajé toda mi vida. Siempre pagué mis cuentas. Siempre manejé mi dinero. Lo sé, doña Benedita, y eso es lo que vamos a demostrar en la audiencia. Una semana antes del juicio, algo inesperado pasó. Samuel me llamó. Era un jueves por la noche. Estaba en casa de Nate, viendo una novela, cuando sonó el teléfono. «Aló, mamá, soy yo». Mi corazón dio un salto. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que me dejó en la calle. «¿Qué quieres, Samuel?» «Mamá, necesitamos hablar. Este asunto del juicio no va a llegar a nada. Solo traerá problemas para todos. El único problema que veo es un hijo que robó a su propia madre. No robé nada. Yo revisé los números, yo descubrí que ganamos, yo fui al banco. Con un boleto que yo llené, Samuel, con números que yo elegí, con dinero que yo pagué». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Mamá, escucha, hagamos un acuerdo. Te doy 1/3 del dinero. 900,000 reales. Es mucho, más de lo que ganarías en toda tu vida trabajando.
1/3 de lo que es mío por completo, respondí, con la voz firme aunque el corazón me latía con fuerza. Mamá, sé razonable. Ya gasté una parte, hice inversiones, me comprometí con cosas. Entonces debiste pensarlo antes de echarme de casa. Estaba nervioso, confundido. Me equivoqué, lo admito, pero ahora no hay vuelta atrás. Sí la hay. Devuelve lo que no es tuyo. Y si no quiero, entonces la justicia decidirá. Mamá, no vas a ganar este juicio, dijo, con un tono que destilaba arrogancia. Hablé con mi abogado. Dice que es muy difícil probar que el boleto era tuyo. El dinero está en mi cuenta, y eso es lo que cuenta. Ya veremos, respondí, conteniendo la rabia. Mamá, no seas terca, acepta los 900,000 y terminamos con esto. Es suficiente para que vivas sin trabajar. Samuel, ¿de verdad crees que esto es solo por dinero? Es por dignidad, por justicia, por demostrar que una madre no puede ser tratada como basura por su propio hijo. Está siendo dramática, dijo con un suspiro impaciente. Dramática. Me echaste a la calle, me llamaste peso muerto, dijiste que mi vida ya estaba vivida y ahora vienes a ofrecerme migajas como si fuera un favor. 900,000 no son migajas, gruñó. Comparado con 3 millones, sí lo son. Hubo otro silencio. Está bien, mamá, que la justicia decida. Pero te advierto, si pierdes, no vengas a pedirme nada, porque no te daré ni un centavo. Si pierdo, no te pediré nada, pero si gano, devolverás todo. Eso no va a pasar, dijo y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, no de miedo, sino de una determinación que crecía como fuego dentro de mí. Samuel pensaba que yo era una vieja débil, sin conocimientos, sin coraje, pero estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Los días previos a la audiencia fueron un torbellino de emociones. Me despertaba en la noche, sudando, imaginando el juicio, las palabras del juez, la cara de Samuel. Nate intentaba calmarme, pero mi mente no paraba. Benedita, tienes la verdad de tu lado, decía. Eso es lo que importa. Pero la verdad no siempre gana, pensé. Y si perdía, ¿qué sería de mí? ¿A dónde iría una mujer de 79 años, sin familia, sin hogar, con solo 500 reales en el bolsillo? El día de la audiencia llegó, una martes de abril. Me levanté a las 5 de la mañana con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Nate me ayudó a vestirme, un vestido azul marino que ella misma planchó, zapatos negros lustrados, el cabello recogido en un moño bajo. Estás hermosa, Benedita, dijo, y más importante, estás en lo correcto. Y si pierdo, Nate, no vas a perder. La verdad está contigo. Llegamos al juzgado a las 8:30. El doctor Marcos ya estaba allí, revisando los papeles, organizando las pruebas. A las 9 en punto, vi a Samuel llegar. Estaba irreconocible, traje gris claro, zapatos de cuero brillante, cabello cortado en un salón de lujo, gafas de sol de marca. Parecía un empresario, no el hombre que creció en una casa de 2 cuartos. A su lado, el doctor Silvio Méndez, un abogado alto, imponente, que gesticulaba con confianza.
Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Busqué en su rostro algún signo de arrepentimiento, de vergüenza, de humanidad. No encontré nada, solo una frialdad que me hizo estremecer. La audiencia comenzó a las 9:30. El juez, doctor Roberto Silva, un hombre de unos 60 años con barba canosa, tenía una presencia seria y autoritaria. Estamos aquí para juzgar la acción presentada por doña Benedita Ramos da Silva contra su hijo Samuel da Silva por la propiedad de un premio de la Megacena, anunció. El doctor Marcos se levantó y expuso el caso con claridad. Mostró el cuaderno azul, los comprobantes, explicó los 15 años de apuestas. Meritísimo. No hay duda de que el boleto premiado fue comprado por mi clienta. Ella tiene una documentación impecable que lo demuestra. El demandado solo llevó el boleto a la panadería a pedido de su madre, que estaba incapacitada por un problema de espalda. Luego fue el turno del doctor Silvio Méndez. Se levantó con arrogancia, ajustándose el traje, y comenzó a hablar con términos legales complicados. Excelencia, mi cliente recibió el premio de buena fe. Fue él quien verificó los números, quien descubrió que el boleto era ganador, quien tomó todas las medidas para cobrarlo. La demandante, una mujer de edad avanzada, no tiene las condiciones técnicas ni emocionales para administrar una suma tan alta. Sentí mi sangre hervir. ¿Condiciones técnicas ni emocionales? Era así como planeaban atacarme. Además, continuó el abogado, hay que considerar que la demandante vive en una situación de vulnerabilidad social, con baja escolaridad, y podría estar siendo influenciada por terceros interesados en aprovecharse de ella. Miré al doctor Marcos, que me hizo un gesto para que mantuviera la calma. Él sabía que esto vendría. El juez llamó a los testigos. Primero fue don Elías, quien confirmó que yo era la que siempre hacía las apuestas. 15 años, excelencia, viendo a doña Benedita cada jueves con los mismos números. Samuel solo vino una vez, hace unas semanas, porque ella no podía moverse. Luego Nate, que habló con el corazón. Benedita siempre hizo todo por ese muchacho. Trabajó como condenada, se sacrificó y él la trataba como si fuera una empleada. El doctor Silvio intentó interrumpirla, pero el juez la dejó continuar. Doña Aparecida también testificó, confirmando mi rutina de los jueves. Era como un reloj, excelencia. Cada jueves, a las 2, salía para la panadería, siempre con una sonrisa, diciendo, «¿Quién sabe? Hoy puede ser el día de la suerte». Cuando llegó mi turno de declarar, sentí las piernas temblar, pero me levanté con la cabeza en alto. Caminé hacia el estrado, enfrentando al juez con una mezcla de nervios y determinación. «Doña Benedita», dijo el doctor Roberto Silva, mirándome con serenidad, «cuéntenos con sus propias palabras qué pasó». Respiré hondo y comencé. Hablé de los 15 años haciendo apuestas, de cómo Samuel se burló de mí la única vez que me acompañó, de cómo llevó el boleto porque mi espalda no me dejaba moverme, de la frialdad con la que me despojó del premio. «Señor juez», dije, con la voz firme, aunque el corazón me latía como tambor, «no estoy aquí solo por el dinero. Estoy aquí por mi dignidad. Mi hijo me trató como si fuera basura. Me llamó peso muerto, me echó de mi casa
intentó robar lo que es mío por derecho, todo después de que dediqué mi vida entera a criarlo, a sacrificarme por él. El doctor Silvio intentó interrumpirme varias veces, cuestionando mi edad, mi memoria, mi capacidad. ¿No cree, doña Benedita, que una suma tan grande sería mejor manejada por alguien más joven? Preguntó, con un tono condescendiente que me hizo hervir la sangre. No, doctor, respondí, mirándolo a los ojos. Creo que un dinero que es mío por derecho debe quedarme a mí, sin importar mi edad. Puedo no tener estudios, pero trabajé toda mi vida. Crié a un hijo sola, pagué mis cuentas, manejé mi casa. Si no fuera capaz, ¿cómo lo logré? El juez anotó algo en su cuaderno y sentí un pequeño destello de esperanza. Luego fue el turno de Samuel. Se acercó al micrófono con una confianza que parecía ensayada, como si estuviera en una reunión de negocios. Samuel, explique al juzgado cómo recibió el premio, dijo el juez. Claro, respondió, con una voz calmada pero arrogante. Acompañé a mi madre a la panadería, porque ella no podía caminar. Llevé el boleto, pagué la apuesta. Cuando salieron los números, yo los revisé. Yo descubrí que ganamos. Yo hice todos los trámites en el banco. El doctor Marcos se levantó, tranquilo, pero preciso. ¿Quién llenó el volante, Samuel? Mi madre, admitió, con un leve titubeo. ¿Quién eligió los números? Ella. ¿Y quién pagó la apuesta? Técnicamente ella, pero yo entregué el dinero. ¿El dinero de quién? Samuel se puso rojo. De ella. ¿Y el CPF en el boleto era de quién? Silencio. De mi madre, murmuró finalmente. Entonces, ¿reconoce que era su madre quien siempre hacía las apuestas? Insistió el doctor Marcos. Samuel se retorció, incómodo. Sí, pero eso no importa. Lo que importa es que yo cobré el premio. No, lo que importa es quién tenía derecho al premio, corrigió el doctor Marcos, desmantelando su historia pregunta tras pregunta. Mostró que Samuel nunca se había interesado por la lotería, que se burlaba de mí por jugar, que solo fue a la panadería una vez en 15 años. Samuel, usted dijo que su madre no tiene capacidad para administrar tanto dinero. ¿Por qué lo cree? Porque es una persona simple, sin estudios, sin experiencia con dinero, respondió con un tono que destilaba superioridad. Sin experiencia, no trabajó toda su vida, no manejó una casa durante décadas. ¿No lo crió a usted sola? Samuel balbuceó. Sí, pero no pagaba las cuentas a tiempo. ¿No las pagaba? Bueno, sí que las pagaba. Entonces, ¿por qué dice que no tiene capacidad? Samuel no supo qué responder. El momento más humillante para él fue cuando el doctor Marcos preguntó sobre el desalojo. ¿Es cierto que expulsó a su madre de la casa? No la expulsé. Solo le dije que no pagaría más el alquiler, sabiendo que ella no tenía a dónde ir. Es una mujer adulta, puede arreglárselas. Con 79 años, su edad no es mi problema. El juez frunció el ceño y anotó algo más. Sentí que Samuel se estaba hundiendo con sus propias palabras. ¿Y es cierto que le ofreció solo 500 reales para que se arreglara? Sí, lo ofrecí. Era más de lo que debía darle. ¿De un premio de 3.400.000? Samuel se dio cuenta de que había caído en una trampa.
En ese momento no sabía si podría mantener el dinero. Entonces ya sabía que podría tener que devolverlo. Samuel se quedó sin respuesta, y el silencio en la sala fue ensordecedor. La audiencia duró 4 horas. Al final, el juez anunció que analizaría las pruebas y daría su fallo en una semana. Las partes están dispensadas. La sentencia se publicará el próximo martes. Salí del juzgado exhausta, pero con un brillo de esperanza. El doctor Marcos estaba optimista. Benedita, creo que fue bien. Sus pruebas son sólidas, sus testigos fueron convincentes y su hijo no supo defenderse. ¿Y ahora qué, doctor? Ahora esperamos. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día se arrastraba. Cada noche era un insomnio lleno de pensamientos. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si Samuel tenía razón y el dinero en su cuenta era lo único que importaba? Neide intentaba distraerme, llevándome a pasear por el mercado, contándome chismes del barrio, pero mi mente estaba en el juzgado. El martes llegó y volvimos al juzgado. El juez estaba serio cuando comenzó a leer la sentencia. Considerando las pruebas presentadas, es evidente que el boleto premiado fue adquirido por la demandante, doña Benedita Ramos da Silva. 15 años de comprobantes demuestran que ella era quien hacía las apuestas. El hecho de que el demandado llevara el boleto a la panadería no le confiere derecho al premio, ya que actuó solo como portador a pedido de su madre. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que todos en la sala podían oírlo. Además, continuó el juez, este juzgado considera que la edad de la demandante no es un impedimento para administrar sus bienes. A sus 79 años ha demostrado lucidez, capacidad y conocimientos suficientes para gestionar sus finanzas. Por otro lado, causa extrañeza la conducta del demandado, que no dudó en expulsar a su propia madre de su hogar y apropiarse indebidamente de un premio que sabía no le pertenecía. Samuel estaba pálido, con los puños apretados. Por lo tanto, concluyó el juez, juzgo procedente la acción, ordenando que el premio sea transferido íntegramente a la cuenta de doña Benedita Ramos da Silva, descontando solo los valores comprobadamente gastados por el demandado, que deberán ser reembolsados a la demandante. Neide me agarró del brazo y el doctor Marcos sonrió. Había ganado. La justicia había triunfado. Samuel salió de la sala sin mirarme, sin decir una palabra, como si yo no existiera. Me quedé allí, atónita, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No era solo la victoria, era la certeza de que mi hijo, el hombre al que di todo, me había traicionado hasta el final. Pero también sentí algo nuevo, orgullo. Por primera vez me sentía valorada, no por el dinero, sino por haber tenido el coraje de pelear por lo que era mío. 3 semanas después, recibí la primera transferencia bancaria de mi vida. 2.200.000 reales, el total del premio menos lo que Samuel había gastado y los costos judiciales. Cuando vi esos números en la pantalla del cajero, tuve que apoyarme en el mostrador para no caerme. ¿Todo bien, doña Benedita?, preguntó el gerente del banco, un joven que me trataba con una cortesía que nunca había experimentado. Sí, hijo, solo me estoy acostumbrando a esta nueva realidad.
Y era verdad. A los 79 años estaba descubriendo lo que era ser respetada, escuchada, tratada como alguien importante, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba, mi lucha, mi dignidad, mi victoria. Lo primero que hice fue recuperar mi casa. Samuel, desesperado por pagar deudas que acumuló en su breve vida de rico, la había vendido a un corredor por solo 120,000 reales, mucho menos de lo que valía. El corredor, un hombre honesto, me llamó cuando supo que quería recomprarla. Doña Benedita, su hijo estaba en apuros, vendió la casa por casi nada. Puedo devolvérsela por el mismo precio que pagué. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Porque supe de su historia y no me siento bien lucrando con algo así. Volví a mi casa un jueves por la tarde. Abrí la reja despacio, como si estuviera entrando en un templo. Pisé el patio donde había plantado rosas y jazmines. Miré la ventana pequeña de la cocina donde pasaba horas viendo la calle. Entré en los 2 cuartos que guardaban 30 años de mi vida, pero ya no era la misma casa. Y yo ya no era la misma mujer. Regresar a mi casa fue como recuperar una parte de mí que Samuel había intentado arrancarme. Los 2 cuartos, el patio con la jabuticabeira, la ventana de la cocina, todo seguía allí, pero ahora los veía con ojos nuevos. No era solo un lugar para dormir, era mi refugio, mi conquista, el testimonio de mi resistencia. Decidí reformarla, pero no para hacerla más grande o lujosa, sino para que reflejara quién era yo ahora. Una mujer que a los 79 años había aprendido a valorarse. Contraté a don Pablo, un albañil del barrio, un hombre sencillo y honesto que conocía desde hacía años. Doña Benedita, ¿quiere una casa más grande? Podemos añadir un cuarto, hacer una sala separada, sugirió mientras tomábamos café en la cocina. No, don Pablo, 2 cuartos siempre fueron suficiente. Solo quiero que sean 2 cuartos bonitos, dignos de una mujer que ha luchado toda su vida. Pintamos las paredes de un amarillo suave, cálido, que llenaba la casa de luz. Cambiamos el suelo viejo por un porcelanato claro, pero mantuvimos la disposición original. Ampliamos la ventana de la cocina, instalamos un fregadero nuevo, un fogón moderno, una nevera que siempre había soñado tener. En mi cuarto compré una cama cómoda, un armario de madera clara, una cómoda con espejo, cosas simples pero de calidad, cosas que me hacían sentir que este hogar era mío, ganado con mi esfuerzo. El patio fue mi proyecto favorito. Planté más flores, rosas, margaritas, claveles. Coloqué un banco bajo la jabuticabeira donde podía sentarme a leer o simplemente mirar el cielo. Creé un pequeño huerto con hierbas y especias, albahaca, cilantro, romero. Era mi rincón de paz, mi pequeño paraíso. Nate venía todos los días a ver el progreso. Benedita, esta casa está quedando hermosa, decía, admirando las paredes recién pintadas. Pero tú has cambiado más. Y tenía razón, no eran solo las ropas nuevas, el cabello bien cortado, los anteojos modernos. Era algo interno, una postura erguida, una autoestima que nunca había tenido, una certeza de que merecía esto y mucho más. Con el dinero invertido en una cuenta de ahorros conservadora, vivía de los intereses mensuales,
que cubrían todas mis necesidades y dejaban un sobrante para pequeños lujos. Por primera vez podía ir al supermercado sin contar monedas. Compraba la carne que quería, el jabón con el aroma que me gustaba, el champú que dejaba mi cabello suave. Descubrí que tenía gustos que nunca había explorado: quesos finos, panes artesanales, flores frescas para decorar la casa. Eran placeres pequeños, pero me hacían sentir viva, libre, dueña de mí misma. Empecé a frecuentar un grupo de la tercera edad en la iglesia del barrio. Éramos 10 mujeres, todas con historias de lucha, de pérdidas, de recomesos tardíos. Chicas, no saben la suerte que tuve, dije en la primera reunión, sentadas en círculo con café y galletas. No solo por ganar la lotería, sino por aprender a valorarme. Doña Carmiña, una señora de 85 años, que crió a 6 hijos sola, asintió con una sonrisa. Benedita, no fue suerte, fue coraje. ¿Cuántas de nosotras hemos aceptado migajas de nuestros hijos, de nuestros maridos, de la vida? Tú tuviste el valor de decir, merezco más. Y era verdad. Ese coraje, ese cansancio de ser invisible, de aceptar desdén, me había transformado. Pero no todo fue fácil. Había noches en que la soledad pesaba. Pensaba en Samuel, en el niño que fue, en el hombre que se convirtió. Me preguntaba si alguna vez entendería el daño que me hizo. Una parte de mí, la madre que nunca deja de amar, quería creer que cambiaría, que un día vendría a pedirme perdón, no por necesidad, sino por arrepentimiento genuino. Pero otra parte, la mujer que había aprendido a ponerse en primer lugar, sabía que no podía esperar eso, no podía seguir viviendo para él. 2 semanas después de terminar la reforma, algo inesperado ocurrió. Era un domingo por la tarde. Estaba regando las plantas en el patio cuando sonó el timbre. Fui a la reja y allí estaba Samuel, al otro lado, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Estaba diferente, más delgado, con barba descuidada, ropa arrugada, los ojos hundidos. La vida parecía haberle cobrado caro su codicia. «Hola, mamá», dijo con una voz baja, casi tímida. «Hola, Samuel», respondí, sin abrir la reja. Nos miramos a través de las barras, buscando algo en el otro. Yo buscaba un signo de remordimiento. Él, quizás, una señal de que lo dejaría entrar. ¿Puedo pasar? Depende. ¿Para qué? Para hablar. Necesito hablar contigo. Abrí la reja, pero no lo invité a entrar a la casa. Nos quedamos en el patio, yo sentada en mi banco nuevo, él de pie, removiendo la tierra con el zapato. «La casa está bonita», dijo mirando alrededor. «Gracias», respondí seca. «Quería pedirte disculpas». «¿Por qué? ¿Por robarme o por echarme de casa?» Hizo una mueca, como si las palabras le dolieran. «Por las 2 cosas, por todo. Perdí la cabeza con ese dinero. Pensé que era mi oportunidad de cambiar mi vida. Y lo era, Samuel, pero no de la forma en que lo hiciste. Ese dinero pudo haber cambiado la vida de los 2. Podríamos haber sido una familia, cuidarnos mutuamente, disfrutar juntos esa bendición. Pero elegiste traicionarme. «Lo sé, mamá», dijo bajando la mirada. «Me equivoqué. Fui egoísta, ciego». «¿Y cómo terminaste, Samuel? ¿Qué pasó con tu vida de rico?» Suspiró, con un peso que parecía aplastarlo.
Mal, muy mal. Gasté en tonterías, hice inversiones estúpidas, compré cosas que no necesitaba. En 6 meses perdí casi todo. ¿Y ahora? Vivo en una pensión en San Bernardo, trabajo en un taller mecánico, gano $1,200 al mes. Sentí una punzada en el pecho, no de lástima, sino de tristeza por el desperdicio, por las elecciones equivocadas, por el tiempo perdido. Samuel, ¿para qué viniste? ¿A pedir dinero? No, respondió rápido. Vine a pedir perdón de verdad. ¿Y por qué debería creerte? Porque eres mi madre, porque al fin entendí lo que perdí. ¿Qué perdiste? A ti, a la única persona que siempre me quiso sin condiciones. Mi familia. Miré su rostro, buscando sinceridad, pero lo que vi fue a un hombre derrotado, no por el remordimiento, sino por la necesidad. Samuel, tú no perdiste una familia, perdiste la oportunidad de tener una cuando me trataste como enemiga. Lo sé, y me arrepiento todos los días, dijo con los ojos brillando, pero no estaba segura si eran lágrimas o desesperación. Samuel, hay algo que debes entender. Perdonarte no significa olvidar, y no significa volver a confiar. Entonces no podemos intentar reconstruir nuestra relación. Lo miré fijamente buscando al niño que una vez abracé, pero solo veía al hombre que me llamó peso muerto. No, Samuel, no podemos, porque no has cambiado, solo estás pobre otra vez. Eso no es cierto, protestó con la voz quebrada. Es cierto. Si hubieras cambiado de verdad, no estarías aquí. Habrías construido una vida nueva, aprendido a ser independiente, a ser el hombre que deberías ser. Pero viniste porque estás en el fondo, no porque te arrepientas. Se quedó en silencio, con la cabeza baja. Me levanté del banco y caminé hacia la reja. Samuel, te deseo que seas feliz, que encuentres tu camino, que te conviertas en un hombre digno, pero lejos de mí. ¿Por qué, mamá? Porque también aprendí algo estos meses. Aprendí que merezco vivir en paz, que no tengo que aceptar desdén solo porque viene de mi hijo, que el amor propio es el primer amor que debo cultivar. ¿Ya no me quieres?, preguntó con un hilo de voz. Lo miré a los ojos, y mi respuesta salió clara, aunque dolía. Samuel, te querré hasta el día que muera, porque así son las madres, pero querer no significa aceptar que me lastimen otra vez. Se quedó allí, inmóvil, como esperando que cambiara de opinión, pero no lo hice. Está bien, dijo finalmente. Entiendo. ¿De verdad entiendes? Entiendo que tienes razones para no confiar en mí, que debo demostrar que he cambiado, no solo decirlo. ¿Y cómo piensas hacerlo? Viviendo bien, trabajando honestamente, siendo un hombre digno, y tal vez, algún día, cuando esté seguro de ser mejor, vuelva aquí. Tal vez, respondí, abriendo la reja. Antes de salir, se giró. Mamá, sé que no lo merezco, pero ¿puedes darme tu bendición? Sentí los ojos humedecerse. Que Dios te bendiga, hijo, que te dé sabiduría para elegir bien y fuerza para ser el hombre que puedes ser. Salió con la cabeza gacha, y yo me quedé en el patio, mirando la calle vacía, sintiendo una paz extraña, como si hubiera cerrado una puerta para siempre.
Después de que Samuel se fue, me quedé en el patio con la regadera en la mano, mirando las flores que había plantado con tanto cuidado. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja suave, y por primera vez en mucho tiempo sentí una calma que no podía explicar. No era solo el alivio de haberle dicho la verdad a Samuel, sino la certeza de que había elegido protegerme, ponerme en primer lugar. Había cerrado una herida que sangró durante años, no con rencor, sino con dignidad, pero esa paz no borraba el dolor. En las noches siguientes, cuando la casa estaba en silencio, los recuerdos de Samuel niño volvían como fantasmas. Sus risas cuando jugábamos en el patio, sus abrazos cuando tenía miedo, sus promesas de comprarme una casa grande. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento mi amor se convirtió en una carga para él? Esas preguntas me perseguían, pero no me hundían. Ya no era la Benedita que se dejaba consumir por la tristeza. Era una mujer que había aprendido a levantarse, incluso cuando el mundo la empujaba hacia abajo. Los días se convirtieron en semanas y mi vida empezó a tomar un nuevo ritmo. La casa, ahora reformada, era mi santuario. Cada mañana me despertaba con el sol entrando por la ventana grande de la cocina, preparaba un café fuerte y me sentaba a leer el periódico, algo que antes nunca tuve tiempo de hacer. Empecé a disfrutar de cosas simples que nunca me había permitido: comprar una blusa bonita en el mercado, ir a la peluquería una vez al mes, tomar un helado en la plaza los domingos. Nate se convirtió en mi compañera inseparable. Benedita, estás floreciendo como tus rosas, decía, riendo, mientras paseábamos por el barrio. Y era cierto, no era solo el dinero, era la libertad de ser yo misma, de no tener que pedir permiso para existir, de no sentir que mi vida valía menos por ser pobre, vieja o sin estudios. En el grupo de la tercera edad encontré una familia que no esperaba. Las mujeres del grupo, todas con arrugas marcadas por la vida, me enseñaron que la vejez no es el final, sino un nuevo comienzo. Doña Carminja, con sus 85 años, me inspiraba con sus historias de cómo crió a sus hijos vendiendo pasteles en la calle. Doña Rosa, de 72, me hacía reír con sus chistes subidos de tono sobre su juventud. Benedita, la vida es para vivirla, no para llorarla, decía, guiñándome un ojo. Empecé a compartir más de mí misma en esas reuniones. Les conté mi historia, no solo la de la lotería, sino la de una mujer que trabajó hasta sangrar las manos, que amó a un hijo que la traicionó, que aprendió a levantarse cuando la empujaron a la calle. «Tú no ganaste solo dinero», dijo doña Carmiña una tarde, mientras tomábamos mate. «Ganaste respeto, y eso vale más que cualquier millón». El dinero, sin embargo, trajo cambios que no esperaba. El barrio empezó a mirarme diferente. Antes, yo era solo doña Benedita, la lavandera, la mujer que pasaba desapercibida con su vestido remendado y sus chancletas gastadas. Ahora, las vecinas me saludaban con una sonrisa más amplia. Los comerciantes me ofrecían descuentos. Los niños del barrio me llamaban abuela con cariño. No era solo por el dinero, era porque veían en mí a alguien que no se dejó vencer, pero no todo era color de rosa. Algunos, como doña Vera, la chismosa de la esquina,
murmuraban que yo había cambiado, que me había vuelto arrogante por el dinero. ¿Arrogante?, le respondí un día, cuando me lo dijo en la cara. No, doña Vera, solo aprendí a no agachar la cabeza cuando no debo. Ella se quedó callada y desde entonces no volvió a molestarme. Empecé a usar el dinero para ayudar, pero con cuidado. Doné cestas básicas a familias necesitadas del barrio, pagué uniformes escolares para los hijos de una vecina que no podía costearlos, contribuí con la iglesia para arreglar el tejado. Descubrí que dar sin esperar nada a cambio era un placer que no conocía, pero también fui firme. No dejaba que nadie se aprovechara. Una vez, un primo lejano, al que no veía desde hacía años, apareció en mi puerta, con una sonrisa falsa y una historia triste sobre deudas. Benedita, eres mi única esperanza, dijo, con lágrimas de cocodrilo. Lo siento, Pablo, respondí. Ayudo a quien lo necesita de verdad, no a quien viene a buscar lo que no le pertenece. Se fue con la cola entre las patas y me sentí poderosa por primera vez. No era la vieja indefensa que Samuel creía. Era una mujer que sabía decir no. A veces, sin embargo, la sombra de Samuel volvía. Por conocidos comunes, supe que seguía trabajando en el taller mecánico en San Bernardo, viviendo en una pensión barata, llevando una vida modesta. Doña Aparecida, la vecina de enfrente, me contó que una vez lo vio en la iglesia, al fondo, mirando desde lejos. No se acercó, Benedita, dijo. Solo se quedó allí, como si quisiera verte, pero no tuviera valor. También supe que había enviado una tarjeta por el Día de las Madres, pero no se atrevió a entregarla. La dejó conmigo, dijo doña Aparecida. Dijo que solo la diera si tú preguntabas por él. No pedí la tarjeta, no porque no quisiera saber de Samuel, sino porque entendí que algunas distancias son necesarias. Él necesitaba aprender a caminar solo y yo necesitaba aprender a vivir sin cargar su peso. Una tarde, mientras regaba el huerto, pensé en lo que habría pasado si hubiera aceptado los 500 reales que Samuel me ofreció. Quizás habría seguido viviendo en la miseria, dependiendo de su limosna, sintiéndome como el peso muerto que él dijo que era. Pero al pelear por mi derecho, no solo gané el dinero, gané una nueva versión de mí misma, una Benedita que no se doblegaba, que no aceptaba migajas, que exigía respeto. Estás distinta, me dijo Neid una noche mientras tomábamos té en mi cocina nueva. Antes caminabas encorvada, como si cargaras el mundo. Ahora caminas con la cabeza alta, como reina. Reí, pero en el fondo sabía que era verdad. No era una reina por el dinero, sino por el coraje de no dejarme pisotear. A medida que los meses pasaban, empecé a explorar más allá del barrio. Neid me convenció de hacer un viaje corto a Campos do Jordão, un lugar que siempre quise conocer, pero nunca tuve dinero para visitar. Nos hospedamos en una posada sencilla, paseamos por las calles frías, tomamos chocolate caliente en una cafetería que parecía sacada de una película. Benedita, esto es vida, dijo Neid, riendo mientras probaba un pastel de fresa, y lo era. Por primera vez sentía que la vida no era solo trabajar y sobrevivir, era también disfrutar, reír, descubrir. En ese viaje me di cuenta de que la felicidad
no estaba en las cosas grandes, como las mansiones o los autos de lujo que Samuel soñaba. Estaba en los momentos pequeños, el aroma del café por la mañana, la risa de una amiga, la brisa en el rostro al caminar por una calle nueva. Pero no todo era alegría. Había días en que la soledad me apretaba el pecho. Pensaba en Samuel, en si alguna vez entendería el daño que causó, en si algún día volvería, no por necesidad, sino por amor. Esas noches me sentaba en el patio, bajo la jabuticabeira, y hablaba con Dios. No le pedía que cambiara a Samuel, le pedía fuerza para seguir adelante, para no dejar que el dolor me definiera. Señor, tú sabes lo que cargué, decía, mirando las estrellas. Ahora solo quiero paz. Y la paz llegaba, no como un milagro, sino como una conquista, fruto de mi lucha, de mi decisión de no rendirme. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más completa, más benedita. El tiempo siguió su curso y con él mi vida se asentó en una rutina que no era solo cómoda, sino plena. Los días comenzaban con el canto de los pájaros en el patio, el aroma del café recién hecho y la luz del sol entrando por la ventana de la cocina. Me había convertido en una mujer que disfrutaba de las pequeñas victorias diarias. Regar el huerto, leer un libro que me prestaba doña Carmiña, coser un vestido nuevo para alguna vecina, pero también había momentos en los que me permitía soñar más grande. Con el dinero de los intereses, decidí invertir en algo que siempre había querido, aprender. A los 79 años, me inscribí en un curso de alfabetización para adultos en el centro comunitario. Doña Benedita, ¿para qué quieres estudiar ahora?, me preguntó una de las profesoras, sorprendida. Para entenderme mejor, respondí, y porque nunca es tarde para crecer. Aprendí a escribir con una caligrafía más clara, a leer sin tropezar con las palabras, a hacer cuentas más complicadas que las del mercado. Cada clase era como abrir una puerta nueva, una que nunca supe que existía. En el grupo de la tercera edad, me convertí en una especie de líder sin quererlo. Las mujeres me buscaban para pedir consejos, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque veían en mí a alguien que había enfrentado al mundo y salido victoriosa. Benedita, ¿cómo lo hiciste para no rendirte?, me preguntó doña Rosa un día, mientras bordábamos en el patio de la iglesia. No lo sé, Rosa, dije sonriendo. Solo sabía que rendirme no era una opción. Si me caía, el mundo me iba a pisotear y ya estaba cansada de ser pisoteada. Mis palabras resonaban con ellas, porque todas conocíamos ese cansancio, el de ser madres, esposas, trabajadoras, siempre poniendo a otros primero. Pero yo había aprendido a ponerme en primer lugar, y eso las inspiraba. Empezamos a organizar actividades, un bazar para vender artesanías, paseos al parque, noches de baile en el centro comunitario. Benedita, tú nos trajiste vida, dijo doña Carmiña, mientras bailábamos una samba antigua. No, chicas, respondí riendo, solo traje mi voluntad de no dejarme apagar. El dinero seguía siendo una herramienta, no un fin. Con la ayuda del doctor Marcos, que se convirtió en un amigo, además de abogado, invertí en un pequeño negocio, una tiendita de ropa usada en el barrio, manejada por Nate y su sobrina Silvia. Benedita, no necesitas trabajar, me dijo Nate cuando le propuse la idea.
No es por necesidad, respondí. Es por dejar algo bueno en el mundo y porque confío en ti. La tienda, llamada Rincón de Benedita, fue un éxito, no porque ganara millones, sino porque ofrecía ropa bonita a precios justos y porque Silvia, una joven de 22 años con sueños grandes, encontró en ella una forma de salir adelante. Doña Benedita, gracias a usted estoy ahorrando para la universidad, me dijo un día, con los ojos brillando. No me des las gracias, Silvia, solo no dejes que nadie te diga que no puedes. Esas palabras eran las que hubiera querido escuchar a los 22 años, y decirlas ahora me hacía sentir que mi vida tenía un propósito más grande. De Samuel no supe mucho más. Por rumores del barrio, supe que seguía en San Bernardo, trabajando en el taller mecánico, viviendo una vida sencilla. Una vez, doña Aparecida me dijo que lo vio en la panadería de don Elías, preguntando por mí. No se atrevió a venir a tu casa, dijo, solo preguntó si estabas bien. No sentí rabia, pero tampoco nostalgia. Sentí una especie de paz resignada, como si hubiera aceptado que Samuel y yo éramos dos caminos que se separaron para siempre. No lo odiaba, simplemente ya no esperaba nada de él. Había aprendido que el amor de madre no significa soportar todo y que a veces dejar ir es la mayor prueba de amor. Un año después de la sentencia, recibí una carta. Era de Samuel, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que no reconocí. La abrí con el corazón acelerado, pero sin expectativas. Mamá, no sé si leerás esto, pero necesitaba escribirte. Estoy tratando de ser mejor, de verdad. Trabajo todos los días. Estoy ahorrando. Voy a la iglesia los domingos. No te pido que me creas, porque sé que te fallé de la peor manera. Solo quiero que sepas que pienso en ti y que, aunque no lo merezco, espero que algún día puedas mirarme sin dolor. No te pido nada, solo que estés bien. Samuel. Leí la carta varias veces, buscando entre las líneas algo que me diera esperanza, pero también siendo cautelosa. Había aprendido a no confiar en palabras bonitas sin hechos que las respaldaran. Guardé la carta en una caja junto con otros recuerdos. Fotos de Samuel niño, un dibujo que me hizo a los 7 años, el cuaderno azul de los comprobantes de lotería. No respondí, no porque estuviera enojada, sino porque no sabía qué decir. Tal vez algún día, si él demostraba con acciones que había cambiado, podríamos hablar. Pero ese día no era hoy. Mi vida, mientras tanto, seguía floreciendo. Viajé más veces con Nate a Aparecida para agradecer a la Virgen por mi fuerza, a Sao Paulo para ver la ciudad que Samuel soñó conquistar, incluso a Río de Janeiro, donde caminé por Copacabana con los pies en la arena, sintiendo el mar por primera vez. Benedita, estás viviendo lo que nunca soñaste, dijo Nate, mientras tomábamos agua de coco bajo una sombrilla. No, Nate, respondí, estoy viviendo lo que siempre merecí, pero no sabía. Cada viaje, cada risa, cada día en mi casa renovada era una afirmación de mi valor. No era el dinero lo que me hacía feliz, era la libertad de ser yo misma, de no tener que justificar mi existencia, de no sentir que mi vida
valía menos por ser quien era. Una tarde, mientras estaba en el patio podando las rosas, una niña del barrio, hija de una vecina, se acercó a la reja. «Doña Benedita, ¿es verdad que ganaste la lotería?», preguntó con los ojos grandes de curiosidad. Sonreí dejando las tijeras en el banco. «Sí, pequeña, es verdad. Pero ¿sabes qué gané de verdad?». «¿Qué?». «A mí misma». Ella me miró, confundida, pero asintió como si entendiera. «Cuando crezca, quiero ser como tú», dijo, y se fue corriendo. Me quedé allí, con una rosa en la mano, sintiendo que esas palabras eran el mayor premio que podía recibir. No necesitaba mansiones, autos de lujo ni la aprobación de nadie. Tenía mi casa, mis flores, mis amigas, mi paz. Y, sobre todo, tenía la certeza de que a los 80 años, Benedita Ramos da Silva era una mujer completa, fuerte, digna, una mujer que contra todo pronóstico había ganado mucho más que la lotería, había ganado su propia historia. Los años comenzaron a pasar más rápido, como si el tiempo quisiera compensar por las décadas de lucha que había vivido lentamente. Cumplí 80 años en una celebración sencilla, pero llena de cariño. Nate y las mujeres del grupo de la tercera edad organizaron una fiesta sorpresa en el patio de mi casa. Había un pastel de chocolate decorado con flores de azúcar, guirnaldas colgadas en la jabuticabeira y una mesa llena de dulces y salgados que ellas mismas prepararon. «Benedita, 80 años y más fuerte que nunca», exclamó doña Carmiña, levantando un vaso de jugo de maracuyá en un brindis. Reí, abrazándolas una por una, sintiendo que esa era la familia que la vida me había regalado cuando la sangre me falló. Silvia, la sobrina de Nate, trajo una guitarra y tocó una samba antigua que todas cantamos, riendo y bailando bajo las estrellas. Esa noche, mientras miraba a esas mujeres que se habían convertido en mis hermanas, pensé en cuánto había cambiado mi vida. No era solo la casa bonita, el dinero en el banco o la ropa nueva. Era la certeza de que, a pesar de todo, había encontrado un lugar en el mundo donde me sentía amada, respetada, completa. El rincón de Benedita creció más de lo que imaginé. Silvia resultó ser una administradora brillante, con ideas que hacían que la tienda atrajera a más clientes cada día. Empezó a vender ropa hecha a mano, diseñada por ella misma, inspirada en los colores vivos de nuestro barrio. «Doña Benedita, esto es gracias a ti», me dijo una tarde mientras revisábamos las ganancias del mes. «Sin tu confianza, nunca habría tenido esta oportunidad». «No, Silvia», respondí, poniendo una mano en su hombro. «Esto es gracias a ti, Beth, porque no dejaste que el miedo te detuviera». Decidí darle una parte de las ganancias como incentivo, no solo porque se lo merecía, sino porque quería que ella tuviera la libertad que yo descubrí tarde. Con el tiempo, la tienda se convirtió en un punto de encuentro del barrio, un lugar donde las mujeres venían no solo a comprar, sino a conversar, a reír, a compartir sus historias. «Benedita, esto es más que una tienda», dijo Nate un día. «Es un hogar para todas nosotras». Oh, tenía razón. Era un pedazo de mi corazón convertido en algo tangible, algo que dejaba una marca en el mundo. A veces recibía noticias de Samuel, pero siempre de lejos,
A través de terceros, doña Aparecida me contó que lo vio en el mercado, comprando frutas con una mujer joven que parecía ser su novia. Estaba diferente, Benedita, dijo, más tranquilo, menos arrogante. Habló de ti con respeto. No supe cómo sentirme. Una parte de mí, la madre que nunca muere, quería creer que Samuel estaba cambiando, que la vida le estaba enseñando lo que yo no pude. Pero otra parte, la que había aprendido a protegerse, sabía que no podía abrir la puerta de nuevo sin pruebas concretas. No era rencor, era cuidado. Había aprendido que el amor no significa dejarse lastimar otra vez. Decidí no buscarlo, no escribirle, no alimentar esperanzas que podían ser solo ilusiones. Si él quería acercarse, tendría que demostrar con hechos, no con palabras, que merecía mi confianza. Un día, mientras hojeaba el periódico en la cocina, vi una noticia sobre un programa social en Bauru que ayudaba a mujeres mayores a aprender oficios. Recordé mis años como lavandera, costurera, limpiadora, y pensé en cuántas mujeres como yo estaban allá afuera, luchando solas, sin recursos, sin apoyo. Hablé con el doctor Marcos, que seguía siendo mi consejero en temas legales y financieros. Doctor, quiero hacer algo con el dinero, algo que ayude a mujeres como yo que han trabajado toda la vida y nunca tuvieron una oportunidad. Él sonrió, como si hubiera estado esperando esa idea. Doña Benedita, podrías crear una fundación, algo pequeño, para empezar, que ofrezca cursos, talleres, apoyo financiero para mujeres mayores. ¿Una fundación? ¿Eso no es para ricos? No, es para quien quiere dejar un legado. Y usted, doña Benedita, tiene una historia que puede inspirar a muchas. Así nació la Fundación Benedita Ramos, un proyecto pequeño pero lleno de propósito. Con la ayuda del doctor Marcos y de Silvia, que se encargó de la parte administrativa, alquilamos un local sencillo en el centro del barrio. Ofrecíamos cursos de costura, cocina, alfabetización y hasta charlas sobre autoestima y derechos de las mujeres. Contraté a profesoras locales, mujeres que conocían la realidad del barrio, y a veces yo misma daba talleres contando mi historia para mostrarles que nunca es tarde para empezar de nuevo. No necesitan un título universitario para ser fuertes, les decía a las alumnas, muchas de ellas mujeres mayores como yo, con manos callosas y corazones llenos de sueños rotos. Lo que necesitan es creer en ustedes mismas y un empujoncito para seguir adelante. La fundación no era solo un lugar de aprendizaje, era un espacio donde esas mujeres se sentían vistas, valoradas, capaces. Cada sonrisa, cada gracias, doña Benedita, era como un ladrillo más en el legado que estaba construyendo. El dinero, que alguna vez fue el centro de tanto dolor, se convirtió en una herramienta para sanar no solo mi vida, sino la de otras. Pero nunca olvidé que mi mayor victoria no fue el premio de la lotería, sino lo que aprendí al pelear por él. Aprendí que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, ni de mi edad, ni de mi falta de estudios. Mi valor está en mi historia, en mi lucha, en mi capacidad de levantarme una y otra vez. Una tarde, mientras estaba en la fundación corrigiendo un cuaderno de una alumna, Silvia entró corriendo. Doña Benedita, mira esto.
dijo, mostrándome una carta. Era de Samuel, otra vez. Esta vez la letra era más firme, como si hubiera escrito con calma. Mamá, no sé si querrás leer esto, pero necesito intentarlo. He estado trabajando duro, viviendo honestamente, yendo a terapia para entender mis errores. No te pido que me abras la puerta, solo que sepas que estoy intentando ser el hombre que deberías haber tenido como hijo. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Con respeto, Samuel. Leí la carta en silencio, con el corazón apretado. No era la primera vez que escribía, pero esta vez sentí algo diferente, una sinceridad que no había visto antes. No respondí de inmediato. La guardé en el mismo cajón donde estaba la primera carta, junto a los recuerdos de mi vida. Tal vez algún día, si él seguía demostrando, con hechos que había cambiado, podríamos sentarnos a tomar un café, hablar como adultos, sanar algunas heridas. Pero ese día no era hoy. Hoy mi vida estaba llena. Mi casa, mi fundación, mis amigas, mi huerto, mis libros. Hoy, Benedita Ramos da Silva era una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. Esa noche, sentada en mi banco bajo la jabuticabeira, miré las estrellas y hablé con Dios, como siempre hacía cuando necesitaba ordenar mis pensamientos. Señor, gracias por darme fuerza para llegar hasta aquí, dije, por mostrarme que mi vida no terminó a los 79, sino que apenas comenzaba. Sentí una brisa suave en el rostro, como una caricia, y sonreí. La vida, con todas sus cicatrices, me había dado una segunda oportunidad, y yo la estaba aprovechando al máximo, no para ser rica, no para ser famosa, sino para ser Benedita, una mujer que, a los 80 años, había aprendido que el mayor premio no se gana en la lotería, sino en la lucha por ser uno mismo, por vivir con dignidad, por amar sin perderse en el camino. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver esto video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.